Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga, familia, donde te encuentres, tu pueblo, tu nación, tu barrio, que la paz del Señor esté sobre tu vida y también sobre la mía. Bienvenido, familia, al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres, y como dice su palabra, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, que también es mi Dios. ¿Y de quién estoy hablando? De Jesús, el Nazareno, aquel que te amó incondicionalmente, como dice en el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia hacia tu vida. Que Dios lo bendiga una vez más, y aquí estamos para una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Mientras la tierra se prepara para estos últimos tiempos, la tercera guerra mundial, mi Señor, el Cristo de la gloria, está preparando ya tiene todo hecho para las bodas del Cordero. Mientras el nuevo orden mundial se está formando o se está preparando para darle la entrega al anticristo, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia, que es usted. Suscríbase a mi canal de YouTube, me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. También, si usted quiere sembrar para el ministerio radial y televisivo, les recuerdo, y de paso agradezco a todas las radios que sacan el programa en vivo, otras lo hacen en diferido, lo hacen hoy, mañana, domingo y el lunes, y Canal 100 de la ciudad de Quetzal. Y si usted quiere sembrar para mantener estas radios, porque hay que pagar internet, hay que pagar luz eléctrica, puedo ofrendar. Mi correo electrónico es Tony Cáceres, Tony con Y, Cáceres, que es mi apellido, yahoo.com.ar. Si no, me pueden mandar un WhatsApp, aquellos que son del exterior, buscando el prefijo de Argentina, en más 549 911 6909 1958. Esto es de Argentina. Y para los que están en mi país, Argentina, es 11 6909 1958. Que Dios te bendiga, familia. Y hoy quiero compartir un milagro en Naín. Naín es una ciudad, una aldea en los tiempos de Jesús. Hoy es la moderna Naín, y está más o menos al sureste de Nazaret, a unos 20 kilómetros. Está en una posición un poco elevada. Que Dios lo bendiga a todas las radios que sacan el programa, los operadores, directores. Y hoy quiero hablar de una viuda. Y para ello busque en Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 7, desde el versículo 11. Que Dios te bendiga una vez más. Y si usted está soñando, porque me imagino que es un soñador como quien les habla, y quiere pasar la eternidad en el cielo, bueno, te doy una buena noticia. Tenés que renunciar a tus pecados, renunciar a tu desobediencia, renunciar a tu orgullo, tu altivez, a tu egocéntrico. Si querés entrar al cielo, porque todo lo que acabo de enumerar no va a entrar. Allá va a entrar el que, como vino Nicodemo, un hombre de 70 años aproximadamente, y le dijo, ¿cómo puedo entrar? Y ahí Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. ¿A quién le dijo? Nada más ni nada menos a un maestro de la ley. Maestro de la ley. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. Así que esa es la bendición que te dejo en esta hora. Que Dios te bendiga, y vamos a la palabra de Dios y luego vamos a orar. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, aquel médico gentil griego que acompañó a Pablo y Silas en sus viajes. El versículo 11 dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y dice que iban con él muchos de sus discípulos. Observe este detalle. Dice, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea que había dos grupos, discípulos y multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la aldea y de la ciudad de Naín, dice que llevaban a enterrar a un difunto, o sea que estaban saliendo. Un hijo único que, de su madre obviamente,
la cual ya era viuda, o sea que había perdido a su esposo. Y dice que había mucha gente de la ciudad. Y el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Padre, esta es tu palabra, Señor, en esta hora bendigo tu poderoso nombre y ayúdame en esta hora para llevar el mensaje a todas las radios, a Canal 100 de la ciudad de Quetzal en Guatemala. Ayúdame, Señor, para compartir esta enseñanza más con la amada audiencia y que Dios los bendiga y que presten atención al mensaje, Señor, para compartir con sus seres queridos. En el nombre de Jesús, amén. En aquel gran día, porque era un gran día, no había fiesta en esa ciudad, que había un funeral. Una mujer viuda, como acabo de leer, un hijo único, que ya no estaba, una esperanza muerta, todo para esta mujer había terminado. Quizá para usted todo ya está terminado, pero no es así. Todavía hay esperanza. Hay momentos en nuestras vidas que donde todos tenemos un Naín. Jesús ve el dolor de esta mujer. Le dice, no llores, le dice. Jesús la vio. ¿Qué vio el Señor? Vio las lágrimas silenciosas de esta mujer. Vio su corazón roto. ¿Qué más vio? Vio esos procesos ocultos que ocultamos muchas veces los hombres y las mujeres. Esta mujer iba a un cementerio porque salía, dice la palabra, de la ciudad. Pero Jesús entraba a la ciudad. Mire, uno sale y otro entra. Qué hermoso que es el Señor. Ella iba hacia la muerte porque obviamente era una comitiva de muerte, pero venía alguien con vida. Hoy Jesús, mi Señor, puede resucitar lo que tú crees perdido, sea hombre o sea varón. No sé lo que has perdido para esta hora. Quizás perdiste tus sueños de lo que va del año. Quizás ya no tenés esperanza. Quizás te han roto tu matrimonio, tus hijos. Quizás te ha roto tu llamado, sea hombre o mujer, o tu fe. El Evangelio de Lucas, de aquel griego médico gentil, nos cuenta, nos relata esta hermosa historia que al entrar Jesús a la ciudad de Naín, se encontró con un funeral, un hijo único de una viuda, que estaba siendo llevado obviamente ¿a dónde? A darle sepultura. Esta mujer no solo había perdido un tiempito antes a su esposo, ahora la muerte vuelve a golpear por segunda vez. Y era su único sostén. Le recuerdo que las viudas no tenían una pensión como en el día de hoy en nuestra querida Argentina. Ellos vivían de lo que le podía dar los vecinos. Aquí había un sostén que era su hijo. Pero ¿qué pasó? La muerte vuelve a golpear a esta mujer. Para ella todo era dolor, todo estaba perdido, era solamente tristeza, soledad, lloro y quizás ya las esperanzas se habían esfumado, como decimos nosotros. Pero aparece Jesús. Aparece aquel en el cual tiembla la muerte. Aparece Jesús y Él sabe la condición de esta mujer, como también sabe tu condición. Dice que se acerca Jesús, la miró y tuvo compasión de ella. Y el féretro, cuando dice, Él tocó el féretro, se detuvo. Los que llevaban el féretro detuvieron la marcha. ¿Y qué dice el Señor? Dijo, levántate, a ti te digo, joven, levántate. Hoy el Señor te está diciendo a ti, varón, mujer, no importa tu edad, levántate de esa posición que estás. Y este texto bíblico, que es la palabra de Dios, me dice que el Señor Jesús se acerca a nuestras vidas cuando tenemos dolor. Él no pasa de largo frente a tu sufrimiento y los míos, frente a tus pruebas, enfermedades, frente a tu vida espiritual que estás llevando. Él no pasa de largo. Jesús se detiene, Él ve tu dolor, Él ve el mío, antes que tú y yo lo expresemos. Qué hermoso que es nuestro Señor.
Y el Señor se acerca aún cuando no tenemos ya más fuerza para clamar. Siempre el amor de Dios toma la iniciativa. Por eso me encanta mi Señor Jesús, me encanta. Cada día trato de enamorarme más de Él y de su palabra. Dice el texto bíblico, y cuando el Señor, el gran pastor, el Verbo hecho carne, vio a esta mujer, se compadeció de ella. La palabra usada aquí en la palabra de Dios, valga la redundancia, en las escrituras, compadeció, quiere decir que es algo muy profundo. Benditos, es algo que es movido desde lo más profundo del corazón del Señor hacia esta mujer. Hoy Jesús está conmovido por la situación que estás pasando. Quizás venís clamando por algo, por alguien, por ti mismo, por tu familia, y usted dice, Dios no me escucha. Dios te ha escuchado. Y Jesús no vio solo un féretro. Jesús vio una madre destruida. Jesús no vio una multitud que la acompañó. Él vio una mujer ya sin ganas de vivir, como te está viendo a ti en esta hora. Entonces Jesús da esta hermosa palabra y le dice, no llores. Solamente alguien como el Señor Jesús puede decirte estas palabras con promesas, con restauración. Solamente alguien con el poder transformador puede decirte no llores por tus lamentos, porque Él quiere cambiar tus lamentos en baile, tus tristezas en alegría. Solo alguien como Jesús, que es el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, puede transformar tus angustias, tu dolor en algo de gozo. La palabra de Dios dice que se acercó Jesús y tocó el féretro. ¿Cuál es tu féretro hoy en tu vida? ¿Un sueño abandonado? ¿Una relación rota quizás? ¿O quizás algo mucho peor? Tu entrega al Señor se enfrió. Ya no amas a Jesús como lo amabas desde el primer día cuando tuvo misericordia de ti, te extendió los brazos. ¿Qué está haciendo usted por el Señor hoy? Él ya lo hizo todo. Hay quizás una parte de tu área que está muerta, está apagada, donde quizá usted dice, ya no tengo esperanza alguna, pero mientras hay vida, mientras usted respire, hay esperanza. Fíjese que en la ley judía, tocar un muerto hacía a una persona, en este caso al Señor Jesús, algo impuro. Nadie podía tocar, según la ley, un cadáver, un muerto. Pero Jesús, mi Señor, no tiene miedo a la muerte. Los que otros evitan tocar, Jesús y mi Salvador los toca. Quizás hay áreas muertas en tu vida hoy, pero Jesús te quiere tocar. Quiere hacer que viva esas áreas. Cuando mi Señor toca algo, nada va a quedar igual, porque usted va a ver algo transformador en tu vida. Y dice la palabra de Dios que luego le dice al joven, a ti te digo, levántate. Observemos que Jesús, el gran yo soy, no oró, no gritó, no hizo ningún ritual. Se lo vuelvo a decir, Jesús no oró, no gritó, no pataleó, no hizo ningún ritual. Solo dio una palabra, solo habló. ¿Qué dijo? Levántate. A ti te digo, joven, levántate. A ti te digo, hombre, mujer que estás del otro lado, levántate. Cuando sale la voz de mi Señor, ¿qué pasa con la muerte? Retrocede. ¿Qué pasa con la muerte? Tiene que irse de esas personas. Hoy, ¿cuántas personas, madres, padres, pueden estar viviendo la muerte espiritual de un hijo, de una hija?
ver lo que se están perdiendo en las adicciones, en el alcohol, la delincuencia. Estos padres que le han criado desde bebé hoy se encuentran depresivos, angustiados, porque ven a sus hijos, tanto varón como mujer, en vicios, en malas compañías. Pero hoy, para la gloria de Dios, el Espíritu Santo trajo esta palabra. El amado de mi alma, el hombre, aquel verbo hecho carne, el buen pastor, me dice y te dice que todavía hay esperanza. Todavía la puerta está abierta para tu bendición. Él dijo que el que entra por esa puerta será salvo. Dice, yo soy la puerta, dice su palabra. El que entre por mí entrará y será salvo. No solamente salvo, lo encontrará al Señor, hallará pasto y va a ser guiado por el gran pastor que se llama Jesús. Jesús es la puerta por la que usted debe entrar al reino del Padre. En Jesús todavía hay salvación. Él no ha cambiado, el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es salvación para ti, varón, mujer. En Jesús te puede hallar la salvación para toda tu familia. Jesús es el gran pastor de tu alma y la mía. Y dice la palabra de Dios, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, dice el versículo 12, hijo único de una madre. Observemos la palabra de Dios que el Señor Jesús iba por un camino. ¿Hacia dónde? Hacia la aldea de Naín. Y por el mismo camino, porque había una sola entrada, una sola salida, salía una comitiva de personas, diríamos un cortejo fúnebre. En otras palabras, para que usted vaya entendiendo el mensaje de hoy, por el camino de la muerte iba la vida misma. Iba aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mi Señor iba a Naín con una sola misión, resucitar al hijo de una mujer y devolverle el gozo a esa mujer. Por eso de Naín salía una caravana de muerte, pero entraba una caravana de vida. Y sabe usted, amigo, amiga, hermano que está escuchando, hermana, que donde está Jesús hay vida. De Naín sale la misma muerte, ignorando el mismísimo infierno y Satanás y sus demonios, que el Señor reprenda al diablo ahora, que llegaba aquel que hace temblar no solamente al enemigo, sino a la misma muerte, al mismísimo infierno. La Escritura dice en el Salmo 114, el versículo 7, dice que ante el Creador, Jesús es el Creador, Él creó lo visible y lo invisible. Ante el Creador tiembla todo, tiembla la muerte, y ante Él tiembla todo tipo de enfermedad. Cuando Jesús, el Mesías, el Hijo de David, llegó cerca de la puerta de la aldea de esta ciudad llamada Naín, dice que llevaban a enterrar, como dije hace unos minutos, a un hijo único de su madre, la cual, también lo comenté, era viuda. Usted sabe, amados oyentes, que Jesús siempre va a llegar en el momento justo, en el tiempo preciso para tu vida. Dios conoce tu necesidad y mi necesidad. Él conoce tu dolor, tu tristeza, tu aflicción. Dios conoce todo. Pero Él va a llegar a ti, a usted, en el momento oportuno y en el momento justo. Fíjese que esta mujer en el libro de Lucas no tiene nombre. El Espíritu Santo se guardó el nombre. No da a revelar, solamente dice la viuda de Naín. Tampoco dice la edad de esta mujer. Pero tenemos que resaltar algo, porque ella
ya había perdido a su esposo, o sea, era una viuda. Ahora la desgracia toca nuevamente su puerta. Ya el enemigo viene por lo económico. Yo no sé cómo está tu economía. ¿Cuál era la economía de esta mujer? Su hijo, su sostén, este joven. Pero el Espíritu Santo también reserva, guarda el nombre de este joven. Y para esta mujer, este joven era su todo, como usted tendrá algo que es su todo. ¿Sabe quién es mi todo? Jesús, el Hijo de Dios, el deseado de las naciones. Y este joven era su todo, su compañero. Quizá usted, varón, mujer, amigo, amiga que está del otro lado, para lo que va ya entrando en marzo, bendito, usted ya ha perdido quizás proyectos, planes, sueños, quizá perdió un ser querido y ya casi usted no tiene esa esperanza como empezó el primer día del nuevo año. Usted ya quizá para esta fecha ya ha tenido pérdidas porque la vida le hizo en estos tiempos una mala jugada. Usted se equivocó y en lugar de ir por el camino en el cual hay santidad, bendición, encuentro con el Señor, se fue por un camino equivocado. Pero no importa, hoy el mensaje es para que llegue a tu corazón. Hay buenas noticias para usted. Todavía mi Jesús vive. Todavía el Dios que predicamos, porque para muchos Jesús es locura. Para muchos la cruz es locura. Pero nos gozamos en la cruz. Todavía hay buenas noticias para usted. Jesús el Señor va a llegar en el momento justo a tu vida. Él va a llegar a la hora señalada. Quizás es hoy, quizás es más tarde, quizás mañana. Pero para esta hora Jesús se detiene por tu aflicción. Él se ha detenido por tu dolor. Se ha detenido por tu tristeza. Usted quizás dirá, pero yo no lo veo. Él está ahí. Esta viuda había perdido el mejor regalo que Dios puede darle a una madre. ¿Qué es? Un hijo. Un hijo con una vida por delante, con sueños, proyectos, planes, retos en la vida que tenía que afrontar. Pero de repente, de la noche a la mañana, todo se pierde. Todo es frustrado. Quizá el enemigo te frustró tu todo para esta hora. Frustró tus esperanzas, tus proyectos, sueños, trabajo, estudio. Yo no lo sé. Usted lo sabe y Dios lo sabe. Pero la bendición de hoy es que Jesús llega hacia usted. Hoy el Señor te vio tu tristeza, vio tus lloros en silencio. Jesús hoy, aunque usted no lo crea, se está acercando a ti. La palabra de Dios dice que a la viuda le acompañaba un grupo de personas, un grupo grande de la ciudad. Ahora, ¿qué contraste entre las multitudes? Una venía con alegría, con gozo, cantando, con paz, porque en ella, ¿quién estaba? En ella estaba el pan que descendió del cielo. En ella estaba aquel que estuvo junto a la mujer en el pozo de Jacob. En esa multitud que venían ahí estaba aquel que le dijo a la hija de Jairo, levántate. Estaba aquel que le dijo en unos versículos anteriores al centurión que amaba a Israel, tu siervo, tu esclavo, aquel que tú amas mucho, está sano. Cuando el renuevo de la vida está en la compañía que vamos, hay vida. Pero en la otra multitud que salía, la de Naín, había dolor, tristeza, había llanto, había raíz de amargura. Amigos, amigas, hermanos en la fe, donde está Jesús
hay vida. Donde está el Señor hay esperanza. Donde Jesús no está, ¿qué puede haber? Desesperación. Donde Jesús no está, hay muerte. Donde Jesús no está, hay tristeza, hay dolor, hay enfermedad. Pero aquí podemos ver y observar, ver claramente las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es muerte, tanto física como espiritualmente. Por un lado vemos las consecuencias de creer y seguir al príncipe de los pastores, a Jesús, que es vida plena en él. Aquellas personas que aún hoy no lo tienen, pueden hallar todavía hay esperanza. Hay salida para tus problemas, varón, mujer. Hay salida para tus enfermedades, para tus tribulaciones. Esa salida está en el autor y consumador de la fe, llamado Jesús. Dice que cuando Jesús vio a esta mujer, se compadeció de ella y dijo, no llores. Hoy el Señor se ha compadecido de usted y te está diciendo a ti, varón, mujer, amigo, amiga, no llores. Jesús ya te vio como estás hoy. Ya se compadeció de ti, aunque usted no haya clamado, no haya pedido por Jesús, Él ya lo sabe. Pero Jesús hoy se detiene por usted. Así como se detuvo por Bartimeo, que no veía y escuchó que pasaba una multitud de personas y discípulos, como aquí. Pero ¿qué hizo este muchacho? Clamó y Jesús se detiene. Usted debe venir clamando hace tiempo, días, años. Crea la palabra de Dios. Hoy Jesús se detiene por tu enfermedad, por tus lloros, por tus pérdidas. Hoy se detiene. Qué bueno que es mi Señor. Él no está ajeno al dolor. Sin embargo, tus amigos sí, tu familia sí, la sociedad sí, la religión sí, pero Jesús no. Él está a merced ahí a tus circunstancias y las condiciones. ¿Cómo estás pasando hoy? Que somos débiles. Tú y yo somos débiles. Que le fallamos. Pero con todo eso Dios hoy quiere tocarte en esta hora, varón, mujer. Él quiere ayudarte a restaurarte. Quiere obrar a tu favor. El Señor se compadece de sus criaturas. Se compadece de sus hijos, que para esta misma hora están pasando por un dolor tan grande. Dios, mi Señor, hoy se acerca a ti para darte sus beneficios. Es de suma importancia saber y entender que el Hijo del Hombre tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros, en cada uno que estamos pasando por una necesidad, pasando quizás por falta de fe, de amor, de paz. Pero hay una promesa que lo encontramos. Nunca nos va a abandonar. Hoy Jesús se detiene por ti, amigo, amiga. No sé de qué nación, país, barrio, provincia, estado está, pero yo sé que el mensaje te va a llegar, pero Él no se detiene por ti. Hoy Jesús vio tu necesidad. Él se detiene para darte salvación, primeramente de tus pecados, perdonarte, para luego sanar tus heridas. Cuando Jesús vio a esta mujer, se compadeció, dice la palabra de Dios, y le dijo, no llores. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Con esto le quiero decir que Él sabe cada situación por la que estamos atravesando en esta vida. A Dios, mi Señor, mi amado, no se le escapa absolutamente nada. Usted dirá, Dios ya me ha abandonado. No, de ninguna manera. Quizá está esperando que usted deje algo que a Él no le gusta para darte una salida. Pero como le vuelvo a decir,
Como lo he dicho en otros mensajes, yo no soy Dios, Él es Dios. Él sabe tu situación. En mi caso soy un instrumento en sus manos, soy un vaso para la gloria de Él. En todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama y busca al hombre y también a la mujer. Hoy el gran yo soy en su omnisciencia conoce todo en cuanto a tu vida, varón, mujer, sin que usted le mencione. Fíjese que esta viuda no había tenido un encuentro con Jesús, pero Jesús la conocía. Jesús sabía que había perdido a su esposo, sabía que perdió a su hijo. Por eso sale de Cafarnaúm y va 20 kilómetros sureste hacia la aldea de Naín. ¿Para qué? Para restaurar no solamente la vida de esta viuda, sino del joven, su único hijo. Pablo escribió en una de sus cartas: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Por eso Jesús le dice: no llores. Jesús en esta hora, aunque usted no lo crea, yo lo creo, quiere cambiar tu aflicción presente por gozo y bendición futuro. Solo está en usted, varón, mujer, primero, en creer esta palabra, en tener fe en Jesús, en tener fe en sus palabras. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, las bienaventuranzas, Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta mujer recibió consolación. Por eso Dios te quiere dar, varón, a ti, mujer, ¿por qué no un hermano, una hermana? Consolación. Y dice la palabra de Dios: acercándose, tocó el féretro. Y fíjese el poder del Señor. Y los que lo llevaban se tuvieron que detener. Cuando Jesús toca algo, todo se detiene. Cuando Él dice algo, todos están a la voluntad de esa palabra. A ti te digo, joven, hombre, mujer, anciano, levántate. Qué grande que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observemos la palabra de Dios. Él se dirige a un muerto como si este joven estuviera vivo y escuchando. Él estaba muerto, literalmente muerto, sin vida. Pero el autor de la vida, que se llama Jesús, le dice a un muerto que no escucha, no ve, no camina: levántate. A un muerto como si estuviera dormido. Dios siempre ordena a los muertos. ¿Qué pasó en Juan capítulo 11? Marta y María pierden su hermano. A los 2 días creo que le mandan a decir: tu amigo Lázaro está enfermo. Jesús dijo: esta enfermedad es para que la gente vea la gloria de Dios. Me quedo 2 días más, dijo. Se quedó 2 días más 2 días más. Serían 4, 2 más 2, 4. Y vuelve Jesús. Y cuando está frente a la tumba, dice: quitad la piedra. A ti te digo, ven fuera. Qué linda que es la palabra de Dios cuando dice: a ti, joven, te digo, levántate. En el libro de Isaías dice: levántate porque ha venido tu gloria y tu luz, y Jehová ha nacido sobre ti. Levántate porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová sobre tu vida, varón, mujer. En Josué, el Señor le dice a Josué: levántate, le dice. ¿Por qué te postras así?, le dice. Levántate. Elías, estoy dando ejemplo, se había quedado dormido y por miedo a no ser decapitado, porque Jezabel le mandó un mensaje que si mañana a esta misma hora no está tu cabeza como uno de estos profetas, que vos lo degollaste. ¿Y qué pasó con Elías? Empezó a caminar, se cansó, se quedó dormido, pero vino un ángel y lo tocó. ¿Y qué le dijo el ángel?
levántate y come. Elías estaba muy desanimado. Quizá hay personas que me están escuchando ahora, están muy desanimados o desanimada. Dios te dice a ti, varón, mujer, levántate y come. ¿Qué tenés que comer? La palabra de Dios. ¿Qué tenés que comer? El alimento espiritual. A Ezequiel también le dijo, levántate, hijo del hombre, y ponte sobre tus pies. Alabado sea Dios. En Hechos de los Apóstoles encontramos dos levántate, a dos muertos. Cuando Pedro le dice a Tabita, que estaba muerta, levántate, le dice, estaba muerta. Y cuando Saulo, el perseguidor de la iglesia, antes de ser Pablo, perseguía a la iglesia y le rodeó una luz, y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cayó a tierra Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo. ¿Y qué le dice? Levántate. O sea que Dios siempre nos da una palabra para levantarnos. Aquí en este pasaje de Lucas es diferente. Dios toma la iniciativa. Y la viuda que no pidió nada recibió la bendición. A ti te digo, joven, levántate. Entonces dice que el joven se incorporó, se levantó, el que había muerto. Y llama mucho la atención que el joven muerto, porque está muerto, no oía la voz de los que estaban las lloronas, los que le llevaban al entierro. Él estaba muerto, pero no oía a aquellos que lloraban por él. Pero el muerto escuchó la voz de Dios. ¿Se entiende? Iban los muertos, iban los que los llevaban, pero Dios se dirige a un muerto como si estuviera vivo y escucha. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Por eso en el libro de Juan dice, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que oyeron vivirán. Quizá usted no es de la fe cristiana en Cristo. Usted dice, estoy viviendo, pero a la vez usted está muerto, está muerta. Hoy Jesús quiere llegar a tu vida para darte vida y vida en abundancia. Espiritualmente la humanidad está muerta, ¿por qué? A causa del pecado. Pero Jesús hoy se detiene. Así como se detuvo antes de que lleven a este joven a enterrar, también Él se detuvo en la casa de Jairo para resucitar a la hija de Jairo, una niña de 12 años. El rey de toda la creación, y me estoy refiriendo al gran yo soy llamado Jesús, creación de todo lo que existe y aún de aquello que usted no lo ve, pero Él sabe que existe. Para Él no hay límites. La muerte está vencido. Dios ya lo venció en la cruz. Él estuvo en una cueva 3 días. Por eso no busquéis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Por eso aquí mi Jesús, el autor de la vida, en un instante cambió esos lamentos en baile. Cambió un destino de vida a un cambió un destino de muerte a un destino de vida. Se lo vuelvo a decir, cambió un destino de muerte a un destino de vida. Y en esta hora el autor de la vida quiere cambiar tus tristezas, tus lamentos en alegría. Quiere cambiar tu destino de muerte en destino de vida. Tu parte hoy es escuchar la dulce voz del Maestro, obedecerle. Para esta viuda no había nada que mereciera el resucitar a su único hijo. Ella no buscó a Jesús. Lea las Escrituras, usted va a ver que ella no buscó a Jesús. Ni se dirigió al Maestro. Tampoco había ningún mérito por parte del joven, porque la Escritura no nos dice que para que Jesús lo haga resucitar. Fue Dios, el Cordero de Dios,
quien se acercó a ambos. Los dos estaban muertos. Uno muerto espiritualmente, que sería su madre, y el joven muerto no solamente espiritual, sino también físicamente. Dios en esta hora se quiere acercar a usted. La gracia de Dios toma iniciativa en esta hora. Aquella gracia que fue enviado por mi Señor quiere hacer hoy un milagro en tu vida. Está en usted dejarse hacer o no. En esta preciosa hora, Dios en su amor infinito y misericordia y por su voluntad quiere acercarse a usted, sea hombre o mujer. Jesús tiene compasión de usted. Dios quiere tocar tu féretro espiritual. Quiere darte esa vida nueva en Cristo Jesús. Quiere despertarte, diría yo, de una muerte espiritual. Jesús anhela y quiere nuevamente que te incorpores a la vida. Hoy te dice varón y mujer, a ambos le dice, no lloren, no lloren. Jesús le está diciendo solamente esto, levántate de tu viudez espiritual. Hoy Dios actúa por misericordia y por su perfecta voluntad. Nosotros de igual manera actuamos, vivimos y obviamente tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas y no buscamos al Señor. Le hemos dado la espalda al Señor. Y usted dirá, ¿y dónde está Dios? Hay guerra aquí, hay hambre allá, maremotos, terremotos. Dios no tiene nada que ver con lo que pasa. Él le dijo a Pilato, este mundo no es mío, mi reino no es este, mi reino está allá. Es el hombre, la avaricia del hombre hace todas estas cosas. El ego, el orgullo, la altivez. Así que Dios no tiene nada que ver. Pero Dios en su amor y misericordia hoy se acerca a ti. El apóstol Pablo en una de las epístolas a los romanos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Él tiene misericordia de ti y de mí. Nadie de nosotros merece, ni por obra, ni por esfuerzo. Todo depende de la compasión y la voluntad del Señor. Por eso el libro de Efesios dice, a través de los escritos del apóstol Pablo, dice, por gracias sois salvo. Por gracia, no es por obra, no es lo que usted hizo, lo que yo hago, es por gracia. Y dice el versículo 15 de este capítulo 7 de Lucas, se incorporó el joven, se incorporó el que había estado muerto. ¿Y qué va a hacer? Empieza a hablar. ¿Y qué hace Jesús? Le da a su madre. Por eso dice el libro de Efesios también, Él os dio vida a ustedes, a mí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros y muchos de nosotros, antes de ir a los pies del Maestro, estábamos espiritualmente muertos. Pero cuando el Señor nos incorporó, nos dio vida y comenzamos ¿a qué? A compartir el Evangelio de las buenas nuevas. Empezamos a hablar con amigos, con familia, con todo aquello que tenemos cerca. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando Dios vino a nosotros, nacimos de nuevo como Nicodemo, empezamos a hablar, a compartir el Evangelio, decirle, hay oportunidad a la gente. Todavía el Espíritu Santo perdona, restaura, salva y tiene una mejor vida. Dios te quiere bendecir a ti, varón, mujer. Hoy tenemos que sembrar la palabra de Dios. Hay que anunciar a las personas
que hay un cielo para ganar y pasar a la eternidad a vivir con mi maestro. Aquel que un día dijo en la cruz, consumado es. Hay que decirle a las personas, hombres y mujeres, que hay una mejor vida en Cristo Jesús. Por eso el versículo 15 dice, y los dio a su madre. ¿Qué regalo más precioso que Dios le puede hacer a una madre? Entregarle su hijo resucitado por segunda vez. La primera vez que nace este muchacho es cuando su madre lo tiene 9 meses y nace por primera vez. Y ahora en esta circunstancia vuelve a tener vida por segunda vez. Fue como Lázaro, fue como la hija de Jairo, fue como Dorcas, fue como Etico, aquel que Pablo resucitó porque se quedó dormido mientras escuchaba los mensajes de Pablo. Dios tiene misericordia. En la antigüedad había un profeta llamado Eliseo, aquel que heredó el mensajero que fue su maestro, Elías. Y Eliseo había resucitado, también Elías había resucitado un hijo de una viuda. En este caso Eliseo resucita un hijo de quién? De una surmanita. Y este lo resucitó y se lo da a Giesi y Giesi se lo entrega a esta mujer. Por eso mi Jesús el Cristo realizó sus milagros de manera muy variada, pero a la vez muy significativa. Cuando el Hijo de Dios resucitó a los muertos, Él usó su palabra. Jesús con su palabra llamó, como dije hace un instante, a la hija de Jairo. Le dice, niña, a ti te digo, levántate. A Lázaro, ¿qué le dice? Ven afuera. A este joven le está diciendo, a ti te digo, joven, levántate. En todos los casos, mi Señor, mi amado, el que ama mi alma, utiliza el poder de su palabra. Por eso para esta hora te dice a ti, varón, mujer, levántate de tu tristeza, de tu opresión, de tu soledad, de tus angustias. Levántate, cree la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios nos dice que el Señor por su palabra hizo el universo, lo hizo todo con su palabra. Por eso Dios, en su palabra hay poder. ¿Cómo está usted? Porque estamos terminando. Digo estamos porque estoy acompañado con el Espíritu Santo. ¿Cómo está hoy tu vida, varón, mujer? ¿Estás caminando hacia un funeral emocional? ¿Estás enterrado en tus sueños? ¿Estás enterrado en una relación? ¿Estás enterrado porque tus esperanzas se fumaron? Jesús viene a usted en dirección contraria. Jesús te dice hoy a ti, como me ha dicho a mí, no llores. No porque duela, sino porque Él va a intervenir. Si necesita que el Señor Jesús toque algo muerto en tu vida, este es el momento. Esta es la hora indicada. No dejes para mañana lo que hoy pueda decidir por seguir al Maestro. Jesús sigue levantando lo que parecía que ya había terminado todo. Jesús sigue restaurando todo aquello que quizá usted lo tiene como pérdida o perdido. Jesús sigue teniendo aún compasión de usted y de mí. Qué bueno que es nuestro Señor. Por eso la palabra en hebreo dice, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para terminar, quiero compartir algo que va acorde al mensaje de hoy.
es sobre la resurrección. La muerte es consecuencia del pecado en este mundo. Es el fin en esta vida terrenal. ¿Y qué ocurre después? Los evangelios, que es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue confirmada por muchos testigos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos, que lo que están escuchando del otro lado, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? La Biblia dice que todos los hombres, obviamente las mujeres, no todos van a resucitar, no al mismo tiempo, ni con el mismo fin. Por eso el libro de Juan, el evangelista, dice en el capítulo 5, dice en el versículo 28, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, y escuche esto, a resurrección de condenación. Así dice el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Ahora, los que rechazan esta oferta de parte de Dios van a resucitar, porque todos vamos a comparecer delante del gran trono. Van a ser juzgados, dice la palabra de Dios. Esto va a suceder luego del glorioso reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero decir, varón, mujer, que estás del otro lado en esta hora? Dios hoy quiere resucitar esas áreas muertas espirituales en tu vida. Por eso Dios te dice a ti y me dijo a mí, levántate para que vuelvas a hablar nuevamente, para que vuelvas a cantar las alabanzas del Señor. Levántate y empieza a hablar en oración con tu Dios. Levántate de esa posición. Dios no te quiere ver ahí. Él todavía sigue haciendo milagros y proezas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendigo a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que han escuchado el mensaje y lo que van a escuchar después. Te pido por su vida espiritual, Señor. Quizás están en una muerte espiritual en esta hora. Te ruego por sus vidas que tengan una resurrección. Así como resucitó este joven, así como resucitó la hija de Jairo, así como resucitó esa viuda, Señor, sunamita, Señor, esa mujer allá en los libros de los Hechos, cuando Pedro le dice a Dorca, a ti te digo, levántate. Como Pedro resucitó, Señor, a esta mujer, también Pablo resucitó a ese joven cuando se quedó dormido y cayó del primer piso. Así como Elías resucitó, Señor, también a ese hijo. Padre, yo te pido, Señor, que resucite sus áreas espirituales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos, nos reencontramos, si el Señor no viene antes, en el próximo sábado. Y ore por lo que está pasando en el mundo. Por eso Dios te resucitó, para que sigas orando, hablando con Él. Dios te bendiga. Hasta